Martín, un placer recibirte. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por venir. Gusto. Candidato a diputado nacional. Viste que hay que aclarar a qué es candidato, sos candidato a diputado nacional. Así es. ¿Por qué? Porque creo que hay otra manera de resolver los problemas que tenemos. Es cierto que Argentina necesita superávit porque tiene un problema reputacional, entonces los instrumentos que tienen otros países, que es emitir deuda o imprimir dinero, en Argentina terminan en catástrofe. Necesitas superávit para recuperar reputación, pero necesitas para eso ordenar el Estado. Se puede tener superávit y al mismo tiempo mejorar la seguridad, o expandir la educación, o comprar más barato para asistir en salud. Creo que es lo que hacen algunas provincias, lo que ha hecho Santa Fe, lo que hace Córdoba. Y creo que esa es la manera definitiva de resolver los problemas en Argentina. Doy vuelta el reloj. Empiezo de atrás para adelante y aprovecho. ¿Cuánto dura el reloj? Exactamente lo que dura la nota, 55 Perfecto. minutos. Dale. Y muchos me dicen, ¿dónde lo conseguiste? Free Market, no quiero pasar el chivo, pero encontré un artesano que hace los relojes y me dijo, pero necesito que exacto, me dice, ¿cuánto quiere? Y Digo, sí. 55, y dura, Sí, pero es por el grosor de los Para los cristales que tengas adentro. a vos Sí. te dan 2 más 2, siempre te da 4, me da con decimales, y para mí esto es casi como Magia. el bosón de Higgs. Perfecto. Me están explicando. Empiezo hablando como economista. ¿Me explicás qué es esto de los Estados Unidos? Hoy Scott Bessent diciendo lo que dice, que están ocupándose el hemisferio, la ayuda, el swap, los 20.000 millones. ¿Qué es? Que esa es la demostración cabal de que el plan no funciona. No funciona ni en lo financiero, ni en lo productivo o en la economía real. ¿Por qué no funciona en lo financiero? Porque el propio Milei, cuando fue a Estados Unidos, dijo que agradecía que Estados Unidos le resolviera su problema de iliquidez. ¿Cuándo vos sos ilíquido? Cuando tenés un compromiso y no tenés el dinero disponible para pagar. Entonces, no importa si es vía un swap que vas a usar para pagar deuda que te vence, no importa si es emitiendo nueva deuda con garantía que te consiga el Tesoro americano, lo que estás diciendo es que no podías pagar la deuda. Y si no podías pagar la deuda, algo hiciste mal después de que hiciste un blanqueo, te rescató el fondo, te rescató el tesoro y te vuelve a rescatar el tesoro. ¿Por qué es todo tan desprolijo? Porque tenemos dos presidentes cuya vinculación es más informal que formal. ¿Qué quiere decir que la vinculación es informal? Hay intereses desde el punto de vista financiero y hay algunos fondos que tienen vinculación con el Ministerio de Economía argentino y con el Tesoro en Estados Unidos, porque ambos vienen del mundo financiero. Y entonces están los citrones de este mundo que han invertido en la Argentina, pero tienen respaldo de Estados Unidos. Y por otro lado hay una diplomacia paralela, que es esta nueva diplomacia de las derechas del mundo. Entonces hay vinculaciones que es Bennett, el nuevo personaje que estamos conociendo. Entonces nada está formalizado. Tiene la ventaja de la premura, que cuando estás apurado, conseguir la reunión en nada, que no es tan fácil para un presidente argentino conseguir una reunión con un presidente de Estados Unidos, mucho menos conseguir que tuitee lo que vos querés el secretario del Tesoro americano o el propio Trump en el momento en que necesitas. Y tiene las desventajas de que esa informalidad desencausa la relación en el corto plazo. Entonces tenés Trump un día diciendo vamos a ver cómo le van las elecciones, otro día diciendo el problema en Argentina es que se están muriendo de hambre, y eso genera ruido. Y después, a menos que vos corrijas el programa económico, que es por ejemplo lo que hizo México cuando en el 95 recibió ayuda del Tesoro americano, 94 me parece, cuando recibió ayuda del Tesoro americano, que en 3 años lo repagó, a menos que vos corrijas eso, te quedás con una gran fragilidad, porque entonces tu deuda, en lugar de ser con bonistas, es ahora ni siquiera con el fondo, es con Estados Unidos directamente. Y eso te condiciona. Pero digo, repaso, llegaste acá porque te fue mal, o sea, no porque no llegaste fulgurante y venís a buscar un paquete de inversión, llegaste complicado. Llegaste con el agua al cuello, sí. ¿Y qué nivel de dependencia te genera esto? O sea, la ayuda, que no sé cuál es, digo, pues no la tengo clara, no Sí. vi lo del swap, no vi lo de los 20.000 millones adicionales. A ver, primero, estamos empezando a naturalizar cosas que son complejas desde el punto de vista de esa dependencia. Parece que celebramos que el tesoro de otro país compra pesos, pero Estados Unidos nunca hace eso. Las únicas veces que ha hecho eso a lo largo de la historia, que han sido 4, es cuando el dólar estaba caro contra el marco, cuando el dólar estuvo caro contra el yen y cuando el dólar estuvo caro contra el euro. Como estaba caro el dólar, Estados Unidos perdía competitividad. Y entonces, en una acción concertada con esos países, trató de reequilibrar esa competitividad relativa o la balanza comercial. Si Estados Unidos se pusiera con el poder que tiene a comprar y vender monedas como la Argentina, podría alterar tu economía de la noche a la mañana.
podría ser que los salarios de golpe valieran muchísimo menos, o que las empresas valieran muchísimo menos, y de golpe muchísimo más cuando le conviene. Entonces sería una fuente de inestabilidad que le otorgaste al otro país sobre vos. Eso primer punto. Segundo punto, como decía antes, no es lo mismo cuando le debes a alguien acá, porque estamos todos en el mismo barco, y si hay que encontrar una solución concertada, todos nos ponemos de acuerdo, que deberle a alguien de afuera, o muchos de afuera, en el caso de los bonistas, que deberle al Fondo Monetario, que es un concierto de países, que deberle al Tesoro de Estados Unidos, que como tiene intereses globales, y particularmente con Trump, toda fragilidad que encuentre la va a usar como un arma en su puja geopolítica. No importa de quién es el argumento, porque si digo de dónde lo escuché, inutilizás la pregunta, ¿viste? Que es Sí, imposible no adjetivar, o sea, yo digo, discutamos el argumento, no quien lo dice. Esto no es un salvataje, es poner dólares para que los amigos de Bessent Caputo, los financistas, Citron, y etcétera, etcétera, puedan salir con la plata que si no perderían si la Argentina entra en una situación de default. Bueno, primero, para no tensionar esas susceptibilidades que estás diciendo, de quién lo dijo, quién no lo dijo, de qué espacio político, cuándo, Exacto. digamos que lo dice Paul Krugman, que es Premio Nobel de Economía. Y Que no vota acá. Que no vota acá. Por lo que menos no estoy informado. Es un estadounidense que no vota acá, que es Premio Nobel de Economía y que escribió ya varias columnas diciendo, mira, hay muchos que entraron para aprovechar lo que se llama el carry trade, que es que las tasas en pesos son altas, pero cuando tengo una política cambiaria a propósito que trato de apreciar el peso o te dejo estable el dólar, vos traes los dólares, los transformás en pesos, le sacás una tasa de interés altísima y te volvés a llevar los dólares cambiándolos después. ¿Dónde está el riesgo de eso? Que por ahí cuando querés volver a comprar los dólares, el dólar subió. Entonces, si alguien cuando el dólar está empezando a subir, reflejando, si querés, la verdadera estructura o situación estructural de la economía, te dice, no, antes de que empiece a subir, déjame que yo te traigo los dólares para que salgas. Eso es como que te da un seguro de salida para que vos termines consolidando la ganancia enorme que hiciste especulando. Y lo que dice Krugman es eso, mira, acá hay algunos, y particularmente nombra a un fondo y a Rob Citron, que lo que dice es, tiene mucha vinculación con el secretario del Tesoro americano, Bessent es conocido del Ministerio de Economía argentino, y entonces finalmente esto es un rescate a aquellos que invirtieron en la Argentina para hacer ganancias rápidas de corto plazo. Lo damos por supuesto, pero digo, ¿quién es Rob Citron para el que nos está viendo y escucha por primera vez? Es un financista que trabaja con lo que se llama un hedge fund, un fondo de riesgo, y que hace este tipo de apuestas, ¿sí? Y Bessent ya ha hecho este tipo de apuestas porque trabajó con Soros antes de que existiera el euro. Existía una convergencia de todas las monedas que tenían como un camino de todas las monedas que iban a conformar el euro, el franco, la peseta, la libra esterlina, y por inconsistencias, como tiene en Argentina en este momento también, hubo algunos fondos que especularon contra esas monedas y, entre otras cosas, por ejemplo, le torcieron la mano al Tesoro en el Reino Unido y provocaron una devaluación muy grande. Entonces ya saben esto cómo funciona y saben que necesitan algún tipo de garantía para salir a tiempo, o si están haciendo lo contrario, especulando contra tu moneda, saben cuánto poder necesitan para, si querés, quebrar tu resistencia como Banco Central. ¿Me bancás la consideración naif, por no decir lo que estamos pensando? Si Krugman tiene razón, que estás poniendo la guita para asegurarles que el dólar quede abajo, y con el negocio que hice es de una inescrupulosidad mayúscula. Sí, ya lo hemos visto eso. Muchas veces a lo largo de la historia argentina, cuando se aplica una política de intentar estabilizar, atrasando el dólar, a costa de, o si querés, atrasando el dólar a costa de la producción, pero atrasas el dólar tratando de atraer capitales de corto plazo, en algún momento eso deja de funcionar. Cuando empieza a haber dudas de si es sustentable, todo el mundo se quiere ir. Cuando todo el mundo se quiere ir, lo que pasa es que todo el mundo puja por salir de los pesos y comprar dólares, el dólar sube, y los gobiernos que hacen eso salen a buscar algún tipo de ayuda para que no se les dispare el dólar. Ejemplo, Argentina en el 2018, perdón. Toto Caputo. Antes podés ir a otros, cuando se rompió la tablita en la época de Martínez II. Siempre tenés episodios de este tipo que usás el dólar atrasado. Cuando Argentina creció en los últimos 50 años, que ser solamente en dos periodos distintos, con características muy distintas, lo hizo porque el tipo de cambio era competitivo durante la primera época del kirchnerismo, que hizo el Estado cada vez peor, pero tenía tanta holgura cambiaria que era rentable producir en la Argentina, dar trabajo en la Argentina, pagar cada vez más salarios en la Argentina porque seguía siendo competitivo, y particularmente
pagar salarios cada vez más altos a los demás abajo. Entonces, tuviste un tipo de cambio muy competitivo, pero un Estado que el kirchnerismo hizo cada vez peor. Hasta que el tipo de cambio dejó de ser competitivo, producto de que agrandaste el Estado, cobraste más impuestos, entonces ya no se podía competir. La contracara de eso es principio de los 90, donde vos tuviste un tipo de cambio que estaba trazado y estaba fijo, pero el Estado se hizo mejor. Los marcos regulatorios del gas, los marcos regulatorios de electricidad, la privatización de YPF, la información pública que antes no estaba para tomar decisiones. Entonces, ¿qué necesita Argentina para crecer de manera sustentable? Aunar las dos cosas. Vos necesitas un tipo de cambio competitivo que promueva la producción, que te haga, que te dé capacidad de pujar por los mercados internacionales con otros países, de abrir la economía, pero que no se te inunde de importaciones de cosas que de otra manera vos sí podrías hacer. Necesitas, por un lado, el tipo de cambio competitivo, y mientras tenés el tipo de cambio competitivo para que el mercado funcione y la producción argentina funcione, tenés que hacer el Estado mejor. Entonces tenés que, tipo de cambio competitivo funciona en el sector privado y el Estado mejor no es más grande, es mejor. Mejor en qué, en salud, en educación, en seguridad, en justicia, en obra pública. Creo que esa es la combinación que necesita Argentina, un tipo de cambio competitivo y estable con un Estado cada vez mejor. No busco el título, pero digo, lo está haciendo de vuelta Toto Caputo. Sí, sí, lo está haciendo de vuelta. Lamentablemente sí, es lo que estamos viendo. Es lo mismo que antes, de golpe, a pesar de que creías que tenías una fortaleza enorme, porque recordemos que en ese momento también tengo una bola, en ese momento eran Levac. Tengo una bola acá y no importa porque tengo los dólares. Cuando esas Levac, cuando hubo pérdida de confianza, empezaron a comprar los dólares, te empezaste a quedar sin dólares. Y de la noche a la mañana, yo recuerdo que estaba en una reunión con gobernadores, no teníamos señal porque era en el primer subsuelo de un hotel, y de golpe uno de nosotros salió, no sé si yo no fumo, pero uno salió a fumar o algo, subió un piso y dijo, che, subamos porque mi teléfono está inundado de mensajes, y era del equipo económico de Macri diciendo que estábamos yendo al fondo. Aquella Así, tarde de desesperación. así, Me acuerdo perfecto. así. No nos prestan más, vamos al fondo. Los 45.000. Y Caputo decía que era una señal de fortaleza de la economía argentina. Hoy todavía, ¿cuántos años después de eso? ¿8? ¿No? ¿7, ¿Sí? 8 años? Estamos atrapados en el mismo lugar. Y con un agravamiento que es que parece que no aprendemos la lección. Cuando uno mira los 90, en el 95, 94, 95 tuvimos la crisis del tequila. Empezó por México y afectó a muchos países de la región, inclusive la Argentina, que fue un desequilibrio externo, faltaban dólares. En el 97 pasó lo mismo en el sudeste asiático. En el 98 pasó lo mismo en Rusia. En el 99 pasó lo mismo en Brasil. ¿Qué le pasó al resto de los países que estaban en vías de desarrollo y vieron eso? Pero así, textual, como te lo voy a decir, dijeron, no queremos tener este problema y que en nuestro camino al desarrollo venga alguien a decirnos qué tenemos que hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando China e India, particularmente, vieron que el Fondo Monetario entró en un país atrás de otro, y particularmente entró en Tailandia, entró en Indonesia, entró en Corea, dijeron, no queremos que esto nos pase. ¿Qué empezaron a hacer? Acumular muchas, pero muchas reservas. Muchas. Hasta yo lo entiendo. Ningún país de vías de desarrollo dejó de tener esa estrategia. No importa si es Brasil, no importa si es China, no importa si es India, no importa si es México, Paraguay, Perú. Todos hicieron lo mismo, menos Argentina. No lo hizo el kirchnerismo, porque cuando empezó con el atraso cambiario y Cristina puso el cepo, desincentivó el ingreso de dólares a la Argentina, entonces vos exportabas con un dólar muy barato e incentivabas, que no te hacía competitivo, y todo el mundo quería importar porque el dólar oficial era barato, entonces después hizo un enjambre de regulaciones de todo tipo y color, y las autorizaciones de importaciones, entonces todo era como la ducha de los tres chiflados, cada vez más complicada, y tampoco lo aprendió este gobierno. Y entonces esa inestabilidad o esa falta de tener un respaldo adecuado para no tener crisis de este tipo, lo que hacen es que la economía sea inestable, que las tasas de interés puedan subir o bajar, entonces quiebran a cualquier negocio, Obvio. que la demanda sea inestable y sobre todo, si termina en crisis, que haya más pobreza y más desigualdad. Pero digo, para completar la pregunta, esto es, dijiste, no aprendió el gobierno. ¿Es impericia, obcecación ideológica o negociado? Creo que hay un poco de cada una, si te soy sincero. Creo que lo primero es obcecación ideológica de no mirar la historia. Siempre hay una excusa de por qué esto mismo no funcionó antes.
Entonces, no funcionó en la época de Martínez de Oz porque era una dictadura. No funcionó en Con la Macri época de porque no Macri hiciste el ajuste. porque era gradualista. Claro, Y claro. ahora no funciona porque es muy rápido. Entonces, y como es tan rápido, la gente no lo comprende, ¿no? Porque básicamente eso es lo que dice Milei. Milei dice, nosotros en 5 años podemos ser España, en 10 años podemos ser Alemania, en 15 años podemos ser Estados Unidos y en 20 podemos ser superpotencia. ¿Y a quién se lo dice? ¿A una sociedad a la cual no le alcanza la plata para llegar a fin de mes? ¿A familias que están endeudadas? Entonces, como no pueden pagar esa deuda, empiezan a tener cada vez más morosidad y más problemas hacia adelante. ¿A comercios que no venden y no abren la persiana? Y a empresas que cuando venden menos y siguen teniendo que mantener los costos, dicen me tengo que financiar y la tasa de interés es 150 o 200%. Por eso la economía argentina está en recesión, por eso viste que las ventas del Día de la Madre cayeron 3,5, que el consumo masivo está detonado. Y Milei les dice, vamos a ser en 20 Alemania. años superpotencia. En 5 vamos a ser España. Entonces hay una disociación muy grande de la realidad. Me parece que por no mirar estas cosas del pasado. Entonces, punto número 1 es obcecación ideológica. Punto número 2, impericia. Cuando arranca este camino, todos los economistas de todas las escuelas Es verdad. económicas posibles le dijeron, che, mira, si no Comprar compras reserva. reservas vas a tener un problema. Todos, insisto, Todos, sabés que te consta que no sé nada de economía, pero yo lo veía, digo, no Itai Hackman o Álvarez todos, Asti, todo, Arreazu terminó diciendo. todos. Y no lo hizo. Entonces eso es impericia, porque tuvo oportunidades. ¿Por qué? Porque tuvo un blanqueo, porque después tuvo la ayuda del fondo. Igual siguió Después tuvo las retenciones cero que no. desacumulando dólares y peor, diciendo no importa. Porque hemos visto varios funcionarios diciendo ¿Compra campeón? no es un problema, compra campeón. Y también connivencia, porque es una mirada y tu mirada está sesgada por con quiénes hablas. Y nosotros tenemos un ministro de Economía que yo digo, ¿a qué provincia fue desde que es ministro de Economía? No que yo sepa. A ninguna. Te hago una pregunta adicional. ¿Vos crees que este ministro de Economía y el equipo no recorren el país, recorren la ciudad de Buenos Aires? Porque la ciudad de Buenos Aires también es muy distinta. No es lo mismo Libertador, ¿sí?, que Las Heras, que Santa Fe, que Córdoba, que Rivadavia. No es lo mismo. Entonces transitan en determinados lugares con afinidades y amistades en determinados lugares, con una mirada específica y sin querer escuchar a otros. Y cuando alguien viene y le dice, che, mirá, yo invertí en Argentina, como es uno de los que vos trajiste, después sentís que, o que tenés una obligación, o peor aún, que como trabajaste con ellos, cuando te vayas del gobierno, tu futuro también está ahí. Es gravísimo. Y creo que es así. No va a pasar. Salís de acá y te llama Milei. ¿Viste? Porque ahora está la discusión. Soltar el dólar, eliminar las bandas, no sé qué. ¿Qué le dirías? De buena leche, ¿qué le dirías? Que él... Hay dos cosas que dijo que se tiene que dar cuenta que está equivocado. Hay una que se empieza a dar cuenta, que es, él dijo, la política es todo un desastre, la casta es todo un desastre, no saben nada. Él le vendió eso a la sociedad diciendo yo traigo todas las soluciones. Y nadie sabe economía excepto yo. Entonces lo primero que tiene que hacer, ya lo está haciendo, es decir, necesito ayuda de los demás. Entonces dice, me voy a juntar con todos menos con el kirchnerismo. Bueno, ahí hay casta. Necesitas ayuda para resolver un problema que creaste. Una parte la heredaste y otra parte la creaste. Porque él heredó 211% de inflación, es decir, una inflación insoportable, pero nos llevó a que todos los motores de la economía estén apagados. Entonces primero necesita ayuda, pero para buscar esa ayuda tiene que aceptar que se equivocó con el plan económico. Si no acepta esas cosas, está en un problema más grave, porque hasta Estados Unidos le está diciendo, mira, vas a tener que corregir cosas. A mí no me gusta, la verdad, que viene Bessent y nos dice que hay que hacer acuerdos. Los acuerdos los tenemos que pensar y hacer nosotros. No ¿Te tiene que ser llamaron los para acuerdos. eso? No, No. no. Entonces yo creo que Milei necesita eso. Que hay un montón de gente que quiere que al país le vaya bien, pero al país le está yendo mal. Y esto no es verdad que hay una macro y una micro. El otro día lo escuché a Milei que coincide con esto. Si la, Es micro, verdad, dijo eso. si la micro está mal, es porque la macro está mal. Lo único de la macro que funcionó más o menos bien es que bajó la inflación. Pero aún así tenemos 2% de inflación mensual. Y no es, ese es el promedio. Pero cuando vos vas y ves un montón de rubros, te dicen, che, mi inflación es mucho más alta que eso. Después no funciona nada bien. Insisto, la economía está en recesión. La inflación mayorista da más cerca de 4 que de 3 inclusive. Y eso después se permea a lo minorista, es decir, a lo que vivimos todos. Las tasas de interés son un disparate. Si vos sos una empresa que no está vendiendo,
por ende tenés que financiar un rojo y pensás que es transitorio, y tenés que ir a financiarte al 150%. No hay modo. Quebraste. No hay modo. Entonces, eso tampoco está funcionando. Cuando ves la cantidad de cheques rechazados o la morosidad de las familias con el sistema bancario, están en récords históricos desde que arrancaron la serie, que son en el 2008. Entonces no está bien la macro. No está bien la macro. Y por eso no está bien la micro. Entonces él tiene que aceptar que se equivocó. Es decir, mira, esto que yo traía como un lema sagrado. Milei pareciera que tiene esta creencia, ¿no? Que es semi-religiosa, porque él hace muchas citas religiosas, que hay un lugar en la bóveda de algún lugar en la Argentina, en el techo, está pintado con unas letras doradas, una sola regla de la economía, que si la cumpliste arregla todo. Que la emisión, no, que el equilibrio fiscal. Y después, si fuera así, todos los países serían ricos. Si fuera tan fácil, todos los países serían ricos. Pero además él se contradice porque dice eso, y después cuando le hace una pregunta y quiere autoelogiarse, dice, somos uno de los 5 países del mundo que tenemos superávit fiscal. ¿Por qué será? Y entonces, Argentina necesita superávit fiscal, insisto, por un problema reputacional. Jeffrey Sachs, otro gran economista, dijo una vez que el problema de la Argentina no es que ni que tiene 100% de inflación, ni que tiene 100% de deuda, es que tiene 0% de reputación. Dicho esto, dudo. No lo veo en su naturaleza psíquica el reconocer que se equivocó. ¿Es solucionable? Digamos, o sea, ¿estamos al borde de la piña o hay modo de corregir esto? Las dos cosas. Estamos al borde de la piña si el gobierno no quiere corregir. ¿Por qué creo que el gobierno tiene más margen si se abriera su cabeza? Pero no lo vemos en Milei. Una persona que insulta permanentemente y que lo que hace es desacreditar al otro, en el fondo le cuesta mucho entrar a una conversación colectiva. Porque la palabra conversar quiere decir girar con el otro. Girar con el otro es ver el punto de vista del otro. Entonces, si no cambia, estamos cerca de la piña. Por otro lado, si cambia, tiene más margen. ¿Qué quiere decir que tiene más margen? Esto no es la convertibilidad. En la convertibilidad tenías una suerte de corset. Te habías puesto un chaleco de fuerza y habías tirado la llave afuera. La única manera de salir de ese chaleco de fuerza era cortarlo, y por ahí te cortaban la camisa y un poco de la espalda, que es lo que pasó. ¿Por qué? Porque si vamos a la época de la convertibilidad, podías entrar en tu home banking y si tenías 100.000 pesos, decir, los pasé a dólares. Pero ¿dónde estaban los dólares de verdad? Ese es un asiento contable digital en un banco, nada más. Entonces se habían generado dólares que eran ficticios. Y cuando la gente se dio cuenta de eso, los quiso sacar, no había. Entonces, y no se podía salir antes porque había una ley. Y tenías que ir al Congreso a salir de la ley y la gente iba a decir, dame la plata ahora si vas a salir de la ley. Entonces era una trampa mortal. Hoy no tenés eso. Lo que tenés es un presidente que elige ponerse ese chaleco. Pero puede cambiar. La pregunta es, ¿va a tener voluntad? Cuando uno mira el pasado, tiendo a creer que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este es un presidente que solo una vez habló de pymes, cuando promocionó la estafa Criptolibra. Solo una vez habló bien de la educación pública cuando fue afuera, a Sun Valley en una reunión de millonarios. Pero acá dice que la educación pública es adoctrinamiento, que está mal. Solo una vez se acerca al concepto de docente universitario, que es cuando lo llama profe expert. Y el único momento en que tiene algún tipo de aproximación a alguien con discapacidad es para agredir a Ian Moche. Después le dicen, hay pérdida de poder adquisitivo, y la gente está haciendo un sacrificio enorme, y se pone él como ejemplo. Pero él vive en Olivo, le dan la comida, le dan los medicamentos, le dan la comida a sus perros, tiene seguridad en la puerta, tiene un médico disponible, no paga gas, no paga luz, no paga transporte, tiene chofer y viajó 27 veces por el mundo. Entonces, él es el ejemplo del sacrificio. Cuando le pregunta a un colega tuyo, ¿quién salió ganando con su programa económico? ¿Los trabajadores o los dueños de la financiera? Y muy suelto de cuerpo dice que los trabajadores. Hay un dato de hoy se agrava porque son 3 leyes, que a mí me parece de una gravedad constitucional, institucional, monumental. Un colega, no importa quién, porque es de otra señal, me dijo, floja, no le importa a nadie eso que está diciendo. Pues yo todas las mañanas digo, che, en la Argentina Alberdi pensó que había 5 pasos para que haya una ley. Cámara de origen, Cámara revisora, veto eventual, insistir, Cámara de origen, no hay más, no hay un sexto
pasó con discapacidad y hoy vuelve a aparecer con financiamiento universitario y emergencia sanitaria, lo de Garrahan. Sí, Garrahan, sí. No pasa nada. A ver, no pasa nada porque es tan anómalo que no está previsto en nuestras reglas. Es decir, bueno, ¿y cuál es la consecuencia? A nadie se le ocurrió nunca jamás, después de que Alberdi o nuestros padres fundadores en general dijeron, che, a ver, la Constitución es así, y en el 94 se hizo una reforma. A nadie se le ocurrió, che, ¿cómo se sanciona la ley? Como vos decís, mira, va una cámara, la revisa la otra. Entonces, es aprobada. El presidente la veta, va a la Cámara de Origen, insiste la revisora y ya está, porque tiene que insistir por 2/3. Claro. Bueno, no está previsto. Muchas de las cosas que hace este gobierno no están previstas, igual que pasa con el gobierno de Trump. Por eso vemos las marchas en Estados Unidos. No queremos un rey. ¿Cuál es la gravedad de esto? Primero, muchas veces parece que Argentina, una vez se lo escuché esto a Ernesto Tenema, que dijo, Argentina es un país donde cada uno tiene razón cuando habla del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que el DNU 70 está mal, que nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto está mal, y que no cumplir con la ley, como en este caso, está mal, independientemente de quién lo haga. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo habilito que lo haga alguien porque su ideología se afina a mí, también lo habilito a que lo haga otro cuya ideología es totalmente contraria a mí. En cualquier país del mundo, o hasta hace poco, cuando alguien te decía, che, esto que vas a hacer es inconstitucional o es ilegal, se termina la discusión. Argentina es un país donde dice, no, pero yo tengo un buen motivo para hacerlo. Pero sembrás la semilla de la destrucción para lo siguiente. Si con el DNU 70, con un DNU, vos podés modificar 80 leyes, y te parece bien porque las modifican en el sentido que a vos te gusta, vos estás dejando un antecedente para que después venga alguien que te gusta muy poco y haga lo mismo en sentido contrario al que te gustaría. Por eso es que, otra vez, volviendo a quienes diseñaron los sistemas, lo diseñaron de esta manera de pesos y contrapesos. Ahora, más allá de lo institucional, hay un tema social que es grave, que es ¿cómo hace un sector que está siendo afectado gravemente, que tiene una urgencia, que tiene una necesidad o que tiene una buena idea, si moviliza a los medios, sensibiliza a la sociedad, convence a los legisladores, es vetado y convence a más legisladores todavía, pero el presidente no lo aplica? ¿Qué otro paso le queda? ¿Cómo hacemos para que una sociedad que tiene necesidades todo el tiempo, que tiene ideas, diga, che, esto? Porque entonces lo que estamos diciendo es que no importa que le pase a nadie, no importa cuán grave, cuán urgente, siempre lo puede decidir un presidente. Pero incluso hasta en términos aritméticos, pues digo, suponete que discutimos la cuestión jubilatoria por el impacto, por el monto económico. Discapacidad es 0.04, si no me equivoco. Garrahan debe pasar de cerca. No lo hacen de vuelta, por obcecación ideológica o por una insensibilidad patológica. Yo creo que hay 3 cosas. La primera es, ellos han decidido que quieren hacer una batalla cultural. Y la batalla cultural, ya lo dijo Milei, es destruir el Estado. Y ya lo dijo Santiago Caputo. También dijo, el Estado no está para ser gestionado, está para ser desmantelado. ¿Por qué? Porque la libertad que ellos proponen es una libertad para no hacerte cargo del otro. Seguir tu camino no importa, no mires al costado. Eso. La libertad que proponen es no mirar al otro, claro, no tener en cuenta al otro. No tener empatía con el otro. Entonces, ya lo ha dicho en su momento Español cuando estaba a cargo de la ANDE, dice, bueno, pero si vos tenés una discapacidad no es problema del Estado. El Estado no tiene por qué, sí. Entonces, es eso, es la libertad. Yo creo que eso tiene... Entonces, la primera es una mirada ideológica. La segunda es que es un problema de gestión, que es... en cualquiera de estos problemas se puede resolver gestionando. Si hay pensiones por discapacidad mal dadas, las podés encontrar. Yo lo dije, lo tenía en el Congreso, ¿cómo? Pero lo primero que tenés que mirar es entre provincias. Hay provincias que tienen 10, 11 veces más discapacitados en proporción de su población que otras. Por ejemplo, Chaco, con respecto a la provincia, a la ciudad de Buenos Aires o Tierra del Fuego. Y hay ciudades en Chaco que ya tienen una denuncia, porque tienen 18% de su población con discapacidad. Entonces empecé a tirar de ese hilo a ver qué sale. Pero no hicieron nada con respecto a eso. Usan la excusa de que hay algunas cosas más dadas sin mostrártelas, o mintiendo con una radiografía de un perro, para en el fondo dar de baja un sistema porque no creen que el Estado tenga que estar ahí. Entonces, eso es lo que vemos de manera repetida. Después, vos decías la pregunta, ¿hay plata o no hay plata? Yo creo que igual que antes había un vacunatorio VIP, y entonces algunos se vacunaban mientras el resto no accedían, acá hay distribución de plata VIP. ¿Por qué? Vamos al ejemplo más claro.
El gobierno estaba dispuesto a pagar 12.000 millones de pesos para cambiar una boleta. Lo dijo Milei el otro día. No querían cambiar la boleta porque murió Spert. Milei dijo, la quiero cambiar por una estrategia electoral. Eso no hubiera podido hacer, nadie hubiera podido proponer eso. Manuela Castañera, No claro. me gusta el candidato, mira, le descubrieron algo, o tuvo una declaración desafortunada, reimprimime las boletas. Entonces ya es de por sí anómalo que un espacio político, el Estado me las va a pagar a mí. Ahora, ¿a cuánto equivale 12.000 millones de pesos? 12.000 millones de pesos equivale a los médicos y los residentes, perdón, son todos médicos, los residentes y los becarios en pediatría básica del Garrahan son 400. 2 años enteros de sus ingresos son 12.000 millones de pesos. Entonces es evidente que para vos y tus amigos y tu necesidad electoral, 12.000 millones de pesos, para los médicos del Garrahan no. Eso no admite otra cosa más que una calificación humana. Sí, pero ya lo dijo, lo han dicho varios, lo dijo Cohen, lo dijo Caparrós, y yo coincido con eso, que se ha puesto de moda la crueldad. Yo nunca he visto, cuando vos te ajustás, ya estás sometiendo a alguien a una situación peor que la que tenía. Yo no he visto al mismo tiempo que se ajuste, que se insulte y que se degrade. Vamos a los médicos del Garrahan. Francos los trató como si no fueran médicos, son becarios. No, han estudiado más que francos en toda su vida. Santillán le dijo que en realidad les sobraba para la canasta familiar, ¿sí? Mintiendo con la relación entre lo que ganan y la canasta. Lemoyne los mandó a estudiar efectos especiales, ¿no? Dijo, y se hubieran dado cuenta que como médicos van a cobrar poco en un hospital público, hubieran estudiado efectos especiales como estudié yo. Eso es lo que dijo Lemoyne. Ojalá que Lemoyne, si algún día tiene hijos, no vaya a un hospital público y encuentre que no hay médicos porque todos se fueron a estudiar efectos especiales. Es un gobierno cruel. Sí. Pero te hago una pregunta. ¿Vos no sentís que ha sido cruel con los periodistas? ¿Por pensar distinto? No me quiero poner en un lugar porque fui denostado potentemente. ¿Y eso? Milei dice que la violencia es solamente cuando es física o contra la propiedad. Con los economistas, por ejemplo, ¿a vos te parece que no le afecta al trabajo, es decir, a la propiedad de un economista? Bueno, ¿no afecta a esos mismos economistas o a los periodistas o a algunos políticos por ahí que tienen más sensibilidad o más vulnerabilidad, que te digan cualquier cosa cuando llegas a tu casa y tenés una familia, tenés hijos? No le importa. Vos fijate que él dice cualquier cosa de cualquiera y después, un día en un acto, creo que fue Moreno, dijo, los perros se metieron con mi hermana. Entonces, es como muy chocante porque yo me he cruzado gente, padres, no voy a decir madres, porque suponemos, a veces decimos que las mujeres tienen otra sensibilidad, padres de 40 años, de 50 años, que ves en sus caras, que ves en dónde viven, que tienen una vida muy difícil y que toleran cualquier cosa, llorar por la situación de sus hijos con discapacidad. Llorar. ¿Bien le preocupa si alguien atacó a sus perros? Si alguien dijo que eran 5 en lugar de 4, le parece gravísimo. Está claro que hay una sensibilidad distinta, que es no me voy a hacer cargo de los demás. ¿Cómo frente a eso salir de la encerrona de vuelven los K? Sí, o al revés, no importa. ¿Cómo salir de esa encerrona que yo siento que prende en algún sector, ¿no? Que decir, sí, bueno, es insensible, pero están los K. Mira, yo creo que los dos lados apelan a algo similar, que es el kirchnerismo te dice, hay que ponerle un freno a Milei. Yo digo, hay que ponerle un freno a las cosas que Milei hace mal y después pensar cómo hacerlas bien. Y el kirchnerismo pareciera que solo quiere volver para atrás. Y el gobierno te dice, para que no vuelvan los kirchneristas, déjanos seguir haciendo las cosas que hacemos mal cada vez peor. ¿Yo qué veo? Veo mucha gente que, por enojo, por expectativa, votó. Y está mal, pero está mal. Nunca pensó que iba a pasar esto. Y al principio, con algunas cosas, decían, bueno, acompañemos. Pero la verdad es que a esta altura me parece que hay que decir, bueno, mirá, ya está. Te banqué. La motosierra la toleré, pero la motosierra tala.
trum, vas cortando árboles, vas cortando el bosque. Hay un momento que tenés que empezar a plantar, que tenés que decir, bueno, ya no es la herramienta, era una herramienta en principio. ¿Cuál es la herramienta para construir una sociedad? Pues si no es muy difícil. No es como, yo te digo, hablábamos del reloj de arena, dame que estamos todos enojados, lo voy a romper. Bueno, cuando terminamos, ¿con qué medimos el tiempo de la entrevista? Ah, no sé. Y ya no tiene vuelta atrás. Una vez que lo rompiste, yo veo que esto no sé, es acrílico. Y esto también. No, es ¿Cómo? vidrio. ¿Vidrio? ¿Este es vidrio? No rompas. Pero es eso, es el enojo. Es como un chico enojado. Ah, rompe, rompe, rompe. Una vez me contó un amigo, me dijo, hablando de esto, en una cena, me dice, yo cuando era chico iba a terapia. Me dijo, es muy chiquito porque era muy cabrón y me peleaba en el colegio y todo. Y era chiquito. Y la maestra, iba a decir, la psicóloga, me daba cosas para romper. Y cuando terminaba eran cosas por ahí no tan frágiles como esto. Cuando terminaba me decía, bueno, a ver, con los pedazos que quedaron, ¿qué podés hacer? Bueno, eso es lo que tenemos que debatir en Argentina. ¿Cómo reconstruimos lo que nos falta? Y yo insisto, si lo miro desde el punto de vista económico, necesitamos otro tipo de cambio. Este es un gobierno que atrasó tanto el tipo de cambio que solo le sirve a muy pocos. Necesitamos que al mismo tiempo el Estado se haga mejor. Me quedo un segundo con esto, perdón, del tipo de cambio. Hasta ahora habíamos aprendido que la corrección del tipo de cambio se traslada a precio y pierdo capacidad de compra en mi salario. Yo creo que eso hoy está muy acotado. Primero porque la verdad que ya el tipo de cambio subió. A veces es raro que el gobierno subió y lo quiso volver para atrás. En un momento con lo del fondo, cuando dijeron, bueno, ahora compra, dijo, no, lo quiero llevar a 1000. Milei decía a 600, al piso de la banda. Y es como, ¿qué necesidad si tu problema es que no acumulas reservas? Ahora, de esos 1000 y pico, 1100 a 1500, ya hay un trecho hecho. Hemos tenido lo que se denomina pass-through a precios acotado. ¿Por qué? Sí. Bueno, no hay posibilidad. Porque ¿Cómo te voy a aumentar? si no se vende, Se me caen las ventas. si no se vende, eso es lo que está pasando. Por eso también el traslado de la inflación mayorista a la minorista está acotado, porque el mayorista recibe la mercadería afuera con aumento, le subió el gas o la luz, pero el de abajo no lo puede trasladar. Pero digo, Entonces yo creo que eso está acotado. Pero para mí el problema es que el gobierno piense que el tipo de cambio, yo me acuerdo a fines de los 90, había economistas que decían, el dólar o el tipo de cambio es un precio más de la economía, como el precio de las manzanas, como sí. el precio de los relojes de arena, como el precio de los anteojos. De hecho, no. El tipo de cambio es el precio que relaciona todos los precios de tu economía con todos los precios del resto del mundo. No es un precio más. Es el precio. Yo antes te dije que Estados Unidos, por ejemplo, acusa a China de manipular el yuan para hacerlo más barato. Quiere decir que le preocupa. Intervino concertadamente en los 2000 con el euro porque estaba muy barato, con el marco alemán antes porque estaba muy barato y con el yen porque estaba muy barato. Quiere decir que el tipo de cambio es importante. ¿Cuán importante? Como para que Estados Unidos se siente con otros que le compiten globalmente en el mercado de bienes y servicios que se comercian mundialmente y decir, che, pará, tu moneda está muy barata, a mí no me conviene. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cómo salís de esa encerrona? Desgracia de un lado, desgracia del otro, me inclino por la desgracia menor, porque digo, ustedes están saliendo a hacer una propuesta que no se encolumna con estas dos opciones. No, yo creo que eso es lo interesante, que sea una elección legislativa. Esto no es un balotaje. En el balotaje había que decidir. La sociedad decidió. Yo pensaba que ninguna opción era buena, eso es la verdad, porque veía en Massa un riesgo de hegemonía, y ya lo hemos visto a Massa como ministro de Economía, pero veía acá estas cosas que estábamos hablando de el desdén por lo institucional. Pero no es un balotaje. No es que aunque no le guste uno, ninguno de los dos, o no lo convenza, hay que decidir. Acá hay que ver cómo se arma un mejor Congreso. Y un mejor Congreso es si tenemos rigurosidad para pensar en lugar de gritarnos, si tenemos capacidad de conversar, y siempre digo lo mismo, una mala idea no es un virus, no se te va a contagiar aunque escuches al otro, nunca, salvo aquellos que son comprados o son presionados. Creo que se necesita carácter y después ganas de trabajar cuando viene una ley que es buena, votarla, cuando viene una ley que es mala, tratar de modificarla, y si traen leyes que son malas y no se quieren modificar, tener coraje de votarlas Vota en contra. contra. Sí. ¿Cómo ves la ciudad de Rosario? Fuiste precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ve la ciudad? Para mí es una ciudad que ha sido muy atacada por la gestión de Milei. Voy a explicar por qué, con muy poca reacción del jefe de gobierno.
¿Qué quiero decir que fue atacada? Primero, el kirchnerismo le sacó los fondos a la ciudad de Buenos Aires, a Alberto Fernández, este gobierno se lo devolvió. En segundo lugar, este gobierno atacó el modo de convivencia, atacó a aquel que elige vivir diferente, por ejemplo, su sexualidad. Tenemos cada vez más ataques en la calle de la comunidad LGBT, la comunidad trans. Tenemos una cultura cada vez más grave en términos de agravio a la mujer. Ya hay 5 candidatos en distintos lugares de libertarios que están acusados de violencia contra la mujer. La cultura fue atacada. Esta es una ciudad que precia mucho su cultura. Esta es una ciudad con muchos jubilados, fueron atacados los jubilados. Antes marchaban, yo te puedo decir, marchaban alrededor del Congreso, eran 50, no cortaban nada. Manifestaban que hace mucho tiempo que están mal. ¿Por qué? Porque desde el año 2016 perdieron 25% de poder adquisitivo los jubilados. 1 de cada 5 pesos. 1 de cada 4 pesos. No hacían nada. Ahora hay un despliegue que corta la avenida Rivadavia, que corta Riobamba, Combate de los Pozos, que corta Irigoyen, que a veces hasta corta Entre Ríos, por 50 jubilados, y encima les pega, y producto de eso, un día Grillo Sí, sufre ese Entonces, ataque. ¿qué necesidad? Ese no es un modo de convivencia. Yo creo que los piquetes no los resolvió Patricia Bullrich, los resolvió Petovelo, cuando desintermedió y cuando abrió una línea de denuncia. No lo resolvió la violencia, lo resolvió Petovelo con mejor gestión. Esta es una ciudad donde el comercio fue atacado, es una ciudad donde el turismo fue atacado por la mala política cambiaria. Y no veo, vos ves a veces que en otros lugares, si es atacado el azúcar, saltan los jujeños, si es atacado el vino, salta el gobernador de Mendoza, si es atacado el petróleo, el gas, saltan los gobernadores patagónicos. Acá se atacó un modo de vida y el gobierno del PRO en la ciudad decidió ir con la Libertad Avanza. Entonces, sigo viendo una gestión que en la ciudad, que inclusive a veces se sumó la moda de andar, ir filmando a la gente en situación de calle mientras la tiran a otro lugar. A mí no me gusta, la verdad que no me gusta. Y a medida que recorro la ciudad veo que, lo mismo que he dicho siempre, que esto es una ciudad desigual, con una gestión del PRO que ya lleva mucho tiempo, que se ocupa generalmente de un área de la ciudad, donde la educación perdió mucha calidad, porque no hace foco, mucha calidad. De hecho, las últimas pruebas educativas en el ranking de toda la Argentina, la ciudad está cada vez peor en términos relativos. Es una ciudad o una gestión que no se ocupa de, otra vez, distribuir los recursos equitativamente. ¿Qué es equitativamente? Vos tenés que tener más policía y más desarrollo urbano y más cámaras y más luz, donde más grave es el problema de inseguridad. Tenés que pagarle más a los docentes que van a enseñar a los lugares donde tenés un problema de aprendizaje. Las obras públicas que ves, no sé, ahora pensá esto, que en el presupuesto de la ciudad quieren destinar lo mismo que se destina, viste que cada una, la ciudad repartía en 15 comunas, y hay una junta comunal que toma decisiones. Van a gastar en el autódromo para traer MotoGP y eventualmente Fórmula 1, lo mismo que le dan a todas las comunas. Va a ser un negocio para algunos que van a conseguir traer la Fórmula 1, MotoGP, probablemente. ¿Qué le deja a Lugano, qué le deja a Soldati un autódromo para Fórmula 1? ¿Quién va a la Fórmula 1? ¿Van a ir quienes viven en Soldati, en Lugano, en Pompeya? ¿Les va a mejorar la seguridad todos los días? ¿O lo único que vamos a tener es policía cuando haya un evento grande? ¿Para qué seguís haciendo esto? ¿Por qué seguís persistiendo en hacer política? Porque creo realmente que, aunque es difícil, Argentina tiene una posibilidad cierta de transformarse en otra cosa. Lo creo de verdad, de verdad. Yo creo que este es uno de los problemas, que hay un montón de... Yo te puedo decir, juntar una mesa de 20 políticos y vos decís, che, de verdad, ¿creen que tiene arreglo? La enorme mayoría te va a decir que no. La enorme mayoría te va a decir que no, pero viven de eso. Y por eso los ves como, no sé, como lo veo a Santilli. Hay otros que te van a decir que sí, que es muy difícil y por eso no hay que tener miedo. ¿Volvés a Santilli? Yo lo veo a Santilli diciendo que, no sé, que tal tiene que dar explicaciones, él tiene que dar un montón de explicaciones. Y antes estaba con Larreta, que era, tratemos de construir un canal de diálogo para transformar la Argentina con consenso, y ahora se suma esto. Y se suma esto porque puede encabezar una lista. Está dispuesto a gastar 12.000 millones de pesos para ser él, en lugar de Spert. O de Reinhardt. Y a ver si es, o porque le tocaba, esa es mi opinión, pero
por el tema de la paridad de género, como yo la entiendo. No hay duda, pero no hay duda. Pero bueno, pero por eso, en términos de el lugar que va a ocupar mañana, si puede ser presidente de la Cámara de Diputados, me parece que va en busca de su propio destino de algo colectivo. Pero después hay otros, por ejemplo, a mí, Maxi Puyaro, que digo, mira, aceptó a los 40 años ser ministro de Seguridad y seguir poniéndole el cuerpo a esa pelea. Y al principio sus hijos se tuvieron que ir a vivir a otro lado. Puede tener aciertos, puede tener errores, pero no me queda duda de que lo que hace es ir a poner el cuerpo porque cree que Argentina tiene una posibilidad, y cree que Rosario tenía una posibilidad, y cree que Santa Fe tenía una posibilidad, y a veces tiene que tomar decisiones difíciles. Y no le tiembla el pulso, a veces toma decisiones impopulares. Yo creo que es eso lo que hay que hacer. Y realmente creo que si somos muchos haciendo eso, Argentina se va a transformar más rápido de lo que parece. Pero para eso hay que ir a gestionar el Estado. El kirchnerismo no gestionó el Estado, lo agrandó. ¿Y qué quiere decir que lo agrandó? Que amplió derechos que son fáciles, no fáciles políticamente, fáciles en la gestión. ¿Qué quiero decir? ¿Requiere mucha gestión el matrimonio igualitario? Lo único que requiere es una ley, y entonces tenés que hacer la creación de una alianza, una coalición política para aprobarla. Pero después es solamente avisar en los registros civiles que te podés casar. ¿Requiere mucha gestión la interrupción voluntaria del embarazo? Después sí. Pero la verdad que a la hora de sancionarlo, no. Después sí, en cada una de las provincias. Algunos lo hacen y otros no. Entonces ya sabemos. La ley de identidad de género, ¿requiere alguna gestión? Eso es una cuestión de vuelta a obcecación ideológica. Pero lo que te quiero decir es, ¿dónde está la gestión del kirchnerismo? ¿Dónde están las grandes obras públicas? Debido tuvo 150.000 millones de dólares de presupuesto. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gestión? ¿Dónde hizo mejor la educación? En un momento sancionaron una ley, 6% del PBI. ¿Qué pasó? Nada, ¿por qué? Porque la verdad es que vos lo que necesitas es intervenir muy temprano, antes de lo que es obligatorio, porque hoy la principal explicación de cómo te va en la escuela es en qué hogar naciste. Si tus padres te pueden dedicar tiempo o no, o si tienen que viajar 3 horas de ida, 3 horas de vuelta y están cansados cuando llegan, si tuvieron algún tipo de educación, si tu casa hay libros. Si no equiparás eso desde muy temprano, ya empieza a haber diferencias en la primaria. Si hay diferencias en la primaria y no haces mucho hincapié en lengua y matemática, después no puedes pasar al secundario. Porque si no sabes lengua y matemática, explícame cómo estudias historia, geografía, biología, física, química, no podés. Y si no podés estudiar eso, no vas a poder ir a la universidad. ¿Dónde está el trabajo que hizo el kirchnerismo después de tanto tiempo para que tengamos un consenso de cómo abordemos eso? No está. ¿Dónde está la obra pública grande? ¿Dónde está, no sé, el equivalente a el puente Gualeguaychú-Fray Bento? ¿Dónde está el chocón del kirchnerismo? ¿Dónde están esas cosas? ¿Sabes por qué te preguntaba yo esto? Pues digo, te expones a una candidatura política y vuelta, que fuiste ministro Cristina, que no me interesa preguntar, pues ya me parece que te aburrido. Pero eso afecta también en lo personal, digo, pienso en Carlos, pienso en Gaspar, que yo... Sí, yo estoy convencido de cómo hacemos las cosas. Y me encontré con una persona que hace en su rubro las cosas de la misma manera. Entonces hay como mucho, no sé cómo llamarlo, mucho apoyo cruzado, porque no importa, puede salir mejor, puede salir peor. Yo puedo tomar una buena decisión, una mala decisión. Carla puede hacer una película bien o mal, pero ya sabemos cómo hacemos las cosas. Hacemos las cosas de manera genuina, hacemos las cosas con respeto por el otro y hacemos las cosas por convicción. Entonces eso lo hace más fácil. ¿Quiere decir que lo que hago es sencillo? No. Pero mi hermano es docente. Mi hermano es antropólogo, es docente, está separado y tiene 5 hijos. Y es director de un secundario. ¿Es fácil lo que hace? No. ¿Por qué lo hace? Porque cree en lo que hace. Y yo lo he visto, yo me he cruzado, chicos que me dicen, te puedo nombrar, los chicos de microteatro, acá nomás. Un día fui con Carla a microteatro y me dijeron, ¿vos sos el hermano de Román? Sí. Tu hermano nos salvó la vida. ¿Por qué no veníamos bien encarrilados? Y mirá, otro día yo me rompí los ligamentos del tobillo y me atendió un médico. Y yo pensé que me había atendido porque yo era conocido. Y me dijo, te atiendo porque sos hermano de Román. ¿Por qué? Porque tu hermano como docente es extraordinario y a mi hijo lo... ¿Por qué? Porque cree que es posible modificar la vida. ¿Y qué es la política? Los problemas personales y de nuestros entornos los resolvemos nosotros. Los problemas generales, no hay otra manera de resolverlo que colectivamente. Eso se llama política. Entra por ahí, Milei, ¿qué le decís? Lo que te dije antes. Le preguntaría, ¿está para repensar lo que estás haciendo? Creo que la respuesta es no. ¿Y entonces?
Y bueno, veremos cómo salimos entre todos de un lugar muy difícil en el que él nos pone. Era la pregunta que te hice antes, ¿la piña o la solución? Me da la impresión que crees que estamos más cerca de la piña. Pero, como te dije antes, no por un tema de que las restricciones sean imposibles de lidiar, sino por un tema de obcecación. Pero digo, estamos, es horrible la comparación. ¿Es de grave como 2001, como qué? No, a ver, yo creo, como te decía, que desde el punto de vista de las restricciones que operan sobre la economía y la política, no es tan grave como el 2001. Y pensá que Argentina no fue el 2001, desde el 98 hasta el 2002 Argentina perdió 20 puntos del PBI. ¿Sí? Entonces fue enorme, enorme la caída. Pero lo que es cierto es que los colchones de la sociedad son distintos, porque a medida que vos tenés crisis se afinan. ¿Qué se afina? Se afina tu colchón educativo, se afina el colchón de tu entramado productivo, se afina el colchón cuando vos tenés menos clase media, se afina el colchón de cómo se resuelven los conflictos dentro de una sociedad. E ingresan otros modos. Entonces, desde el punto de vista objetivo me parece menos grave. Desde el punto de vista de la instancia en la que está la sociedad, con esos colchones afinados, todos los golpes duelen más. Es más. Todos los golpes duelen más. Y después es, como fue un cambio tan abrupto desde el punto de vista simbólico con el pasado, ver que es lo mismo es un problema desde el punto de vista emocional grande. ¿Quién es tu referente en la vida? Por un lado mi madre, porque para mí mi madre tenía la valentía más grande que hay que tener, que es no importa cuán malo hubiera sido el día, nunca lo metía dentro de casa. Y después tengo un gran amigo que falleció, que yo soy padrino de sus 4 hijos, que es un periodista español, que es la persona más libre y más valiente que yo he conocido. ¿Qué es una persona libre? Una persona que no necesita de la aprobación de los demás permanentemente, sino que sabe para qué está, sabe qué es y qué no es. Y entonces no tiene miedo ni de los costos, ni anda persiguiendo adulaciones, para poder ser quien es. ¿Cómo te llevas con vos mismo a esta altura del partido? Creo que bastante bien. Porque en parte mi madre nos inculcó eso. Una vez le preguntamos todos juntos cómo había hecho para criarnos libres pero responsables, porque los 3 estudiamos, los 3 hicimos nuestro camino. Y me dijo que cuando el más grande nació, que es mi hermano Román, y se lo pusieron sobre el pecho, dijo, me di cuenta que no era mío, que no era de mi propiedad. Uf. Que yo estaba ahí para hacerle de tutor, para ayudarlo a que se desarrollara, porque iba a ser su propia personalidad, de buscar su propio camino, y que eso es lo que tengo que acompañar. No es fácil siendo padre, no es fácil, porque, bueno, sí, porque uno tiene que estar cuando empiezan a caminar y después cuando se tropiezan, pero en el medio uno tiene todos sus temores, y además los hijos van eligiendo otra cosa. Es difícil, me imagino, como padre, decir, no, acá no tengo que estar. Sí, es difícil, es difícil. Porque además a uno le trae una memoria de su propia infancia. Carla me dice todo el tiempo, cuando yo me preocupo por algo, me dice, pero Gaspar, no sos vos. Eso te pasó a vos, no a él. Por eso es que el rol de la madre, particularmente el de Carla, es tan importante. Ella ve cosas que yo no veo, sinceramente. Me las cuenta y digo, pero no es así. Y no sé si es por madre o por perceptiva por lo que hace, pero, insisto, de verdad, ve cosas que yo no veo. Viste que te evité hacer entrar a tu vieja, pero si entra Gaspar hoy, ¿qué le decís? Te amo. Sí. Para mí ser padre es lo mejor que me pasó. Lo mejor de todo. De todo. De cualquier otra cosa. Bueno, termino siempre con la pregunta del caso, que supongo que no cambiaste, pero nos morimos y ¿qué pasa? No lo sé. No lo sé. Yo ya te lo dije, soy un agnóstico que cree en el misterio. Creo que hay cosas que no podemos explicar y que no conocemos. Ah, esa sí que te lo voy a afanar. Un agnóstico que cree en el misterio. Sí. Entonces no sé, sinceramente. A mí un poco me sedujo lo que dijo Carrió los otros días. Nos vamos a los bares del cielo, nos encontramos con mi padre o Hannah Arendt, y eso un poco me entusiasmó, ir al cielo y encontrarse en los bares. Sí, está bien. Me encontraré con mi madre, con mi amigo David y con tanta otra gente. Pero también yo creo que están siempre acá. Entonces es como que lo que yo viví con mi amigo, como corresponsales de guerra juntos y nos hicimos hermanos, lo voy a llevar siempre. Y mi madre, nada, no solamente la memoria, no solo lo que me enseñó, no solamente las cosas que me grabó a fuego, sino que desde el punto de vista de la biología, mi madre está en mi hijo. Es así.
gracias. Suerte el domingo. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. De lunes a viernes, Luis Novarecio y su equipo están en A24. Mercedes Mendoza, Rubén Rabanal, Gustavo Gravia, Lucía Salinas, Fernando Carolei, Juan Fernández y Clara Salguero. De lunes a viernes a las 10.